El Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y la Comunidad de Fe El Palacio del Rey te invitan a partir de este momento a escuchar al Dr. Jorge Porras Benedetti con un mensaje apostólico y profético para este último tiempo. Al escucharlo, Dios levantará en ti una nueva generación profética para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Escucha con atención lo que Dios tiene que decirte. Estamos definiendo conceptos, estableciendo palabras claves para poder tener la base de datos correcta. Todo en el universo, nosotros como seres humanos, tenemos una base biológica. Los astros tienen una base de física, la que es la astrofísica, una base de principios físicos o químicos o biológicos. Todo trabaja con principios y con leyes. El ADN tiene una codificación. Los animales tienen una codificación. El universo tiene codificaciones. Todo trabaja con codificaciones, con leyes codificadas. Todo. Si usted ve el sistema binario de la computación, 0 y 1, es una codificación, es una ley. Cuando usted trata de penetrar el computador y usted no trabaja con la base binaria, no puede penetrar. Tiene que producir un qué a lo absurdo. Una inducción al absurdo para engañar al computador. Tiene que producir una inducción a lo absurdo. ¿Por qué se mete un virus dentro de un computador y te daña todo? Porque el tipo que crea, el hacker que crea el virus, sabe cómo engañar al computador y crea una inducción a lo absurdo. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? Dios te dijo que si tú comes de ese árbol, morirás. Y enseguida le dijo, no. No morirás, sino que, una inducción al absurdo, sabe Dios que el día que de él comieres será semejante a él. Ahora, ¿quién estaba diciendo la verdad? Aquí está la verdad de Dios, y Satanás emplea una inducción al absurdo para que el hombre haga lo contrario, lo establecido por Dios, y con esa inducción al absurdo penetró la mente del hombre y el hombre cae. Y viola la ley de Dios y se convierte en un inicuo. No en un pecador, en un inicuo. Un pecador es una cosa y un inicuo es otra. Un inicuo es uno que está en el mundo y está destituido de la gloria de Dios. Un pecador es uno que ha nacido de nuevo, pero acaba de cometer un pecado, falló en algo y pide perdón. Todos somos pecadores, falso. La gente que está en el mundo son inicuos, están destituidos, necesitan redención, necesitan nacer de nuevo, necesitan a Yeshua que murió en la cruz del Calvario. Nosotros que somos hijos de Dios, la iniquidad salió y ahora cometemos algún pecado. Pecado es desobediencia a la palabra, pecado es más bien una injusticia o un acto de injusticia o un acto donde no hicimos misericordia. Porque pecado no es solamente hacer lo malo, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero eso no te quita la comunión con Dios, ni te destruye. Dice la Biblia en Romanos 6:14, porque ya no estamos bajo la ley mosaica que mataba y condenaba. El que está bajo la ley está bajo muerte. No estamos bajo la ley mosaica que mata y destruye y condena, sino bajo la gracia, dice Pablo. Pero ¿qué dice después? Y el pecado, no dice la iniquidad, y el pecado nunca más se enseñoreará de vosotros. O sea, no hay manera que ni la gracia ni la iniquidad se enseñoree de nosotros. Él lo establece Pablo. Son leyes. ¿Por qué hay tanta falsa doctrina? Porque no se conoce la ley. Cuando tú conoces la ley, tú no la puedes torcer, tú tienes que decir lo que Dios dice. Entonces las leyes son las que rigen el reino de Dios, las leyes. No se trata de emociones, son muy buenas. No se trata de qué yo hago, dejo de hacer en un momento determinado. Se trata de leyes. Dios, tú no convences a Dios con emociones. Tú no convences a Dios con llantos. Tú no convences a Dios gritando y quejándote y haciendo un montón de cosas. Para tú convencer a Dios, tienes una sola forma de agradar a Dios y de convencerlo en algo, y es cumplir sus leyes. Tu obediencia le muestra a Dios lo que tú crees. Lo que tú crees es lo que tú obedeces. Tú eres lo que tú crees. Tú eres lo que tú obedeces. No me digas a mí que tú crees en Dios y estás adulterando. No me digas que tú crees en la ley de Dios y estás violando un principio
o estás robando, o estás bachaqueando, o estás haciéndole daño a una persona y me dice que crees en Dios. Un momentico, creer, para cualquier persona, el creer es lo que tú haces, es lo que tú obedeces. No me digas que crees en Dios y desobedeces su palabra. No, mi amor, yo te soy fiel a mi esposa y entonces hago otras cosas que no son correctas con mi esposa y con la relación. Yo te amo a mi hijo y me comporto de todo lo contrario a lo que digo. Entonces hay una ambivalencia, hay una contradicción. En el Evangelio existen leyes y cuando tú obedeces las leyes del reino, legitimas la acción de Dios en tu vida automáticamente, porque toda ley es una ley de doble referencia. Si obedeces, la bendición fluye. Si desobedeces, el castigo te espera. Punto. No hay grises, blanco o negro, no hay grises. Eso de que hay homosexuales, yo lo decía, basado en que la preferencia sexual de algunas personas siendo hombre es sentir como mujer o siendo mujer sentir como hombre, porque eso es una preferencia sexual y eso es un derecho que debe tener el ser humano. Bueno, un país puede aprobar, una ley puede aprobar que eso es un derecho, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la naturaleza, en contra de la natura. Pablo dice a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, dice, porque el hombre dejando su sentido natural, empieza a practicar cosas que son contra natura. ¿Y qué es lo que es contra natura en un homosexual? Que la ley, los principios y los códigos físicos dicen que el ser humano tiene una base biológica, un código biológico que dice que es macho cuando está en el vientre y cuando sale es macho y cuando muere es macho. No importa si se volvió homosexual, sigue siendo macho hasta que muera. Porque tiene una base biológica, es una ley establecida por Dios. Cada semilla produce según su género. Una mata de mango produce mango y semillas de mango, y cuando tú la siembras da mango. No da lechosa, no da papaya, no da maíz. Hombre produce hombre. Si una mujer y un hombre se juntan, va a salir un ser humano, puede salir un chivo, una vaca. Entonces, ese principio, cada semilla produce según su género, destruye todo el principio de la teoría de la evolución de Darwin. Lo destruye completico. No, que la evolución, que se cambió, que era un gorila y ahora somos hombres. No puede ser, no. Animal es animal, vida animal es vida animal. Vida vegetal es vida vegetal. ¿Por qué si un hombre se convirtió en gorila, por qué no se puede convertir en un palo de mango? No sé si es un tipo de vida y es un código que tienen los árboles, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos convertimos? ¿Tú imaginas un ser humano que es un palo de chayota o de no sé qué, de mango, de cebolla? Se convierte en una cebolla, en una patilla. Eso no tiene sentido. Entonces, la base biológica en los seres humanos, en los animales, en las plantas, determinan qué son. Cada semilla produce según su género. Punto. Pobre Darwin. A Darwin le pasó como a la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. La Tierra es cuadrada. No, señor, Copérnico empezó a decir que no era cuadrada, que giraba. Entonces vino Galileo y respaldó y dijo, no, es que la Tierra gira alrededor del Sol y en su propio eje. No, eso es satánico, y lo querían matar y tuvo que esconderse, perseguían a la gente. Y eran los católicos los que supuestamente tenían la Biblia, y la Biblia dice que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Y mataron gente porque decían lo contrario. Pero la palabra permaneció y se cumplió. ¿Cómo no sabían que la tierra era redonda y giraba alrededor del sol y en su propio eje si la Biblia lo dice? La Biblia dice que gira en su propio eje y dice que gira alrededor del sol. Está en la Biblia las leyes que establece Dios. Un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, un psicopedagogo, para ejercer su profesión correctamente, porque va a tratar con la mente del ser humano, tiene que leer la Biblia. No es psicólogo famoso de Estados Unidos. Nunca se puede llevar una síntesis correcta, completa, si no se estudia la Biblia, porque el único que sabe qué fue lo que quedó y cómo lo conoce es Dios, y él no dice cómo funciona. ¿No quiere leer la Biblia? Es un psicólogo chico, que no sabe lo que está diciendo. Dios es quien dice, tú tienes que ir a la fuente. Mire, este hombre, en el año 1904, 5, unos meses después que se crearon los primeros vehículos por Henry Ford, apenas habían, no sé, 20, 30 vehículos. Y en el pueblo ese donde empezaron a funcionar los vehículos, se le dañó el carro a uno de ellos, empezando la cosa, la producción de carro en serie. Y entonces se quedó accidentado.
Y vino otro señor que tenía uno de los poquitos carros que habían, de los vehículos, y le dijo, ¿qué le pasa? Bueno, que me falla, no prende, levante eso. Y empezó a darle aquí, a darle allá, y ¡pum!, lo prendió. Y le dijo, ¿y usted cómo sabe cómo funciona esto? Le dijo, eso es Henry Ford, yo fue que lo creé. Entonces, usted no puede ir a un brujo o a un psicólogo que no sabe la palabra a decirle cuál es su problema, porque no sabe. ¿Usted sabía que la mayoría de los psicólogos terminan suicidándose por depresión? Yo leí una estadística que me dejó asombrado, pero la gran cantidad de psicólogos que se suicidan por depresión, psicólogos suicidándose por depresión. Usted dice, ¿pero qué es esto? Psiquiatras, pregúntele a Chirino. Pregúntele a los supuestamente a los que saben. ¿Por qué? Porque la única manera que yo puedo entender la conducta humana, el cerebro humano, la condición humana, es hablando con el gran jefe que fue el que lo creó, con el hacedor. Tú compras un carro y te dice, si tiene daño, váyase a la fábrica, váyase al dealer del carro, a la agencia que lo hizo. A veces le llevas el carro a otro y se pone a inventar cosas y te lo daña, más tienes que llevarlo a la gente que son expertos en el tipo de vehículo que compraste. Llevas eso a un mecánico chimbo por ahí y te hace un desastre. Entonces, usted quiere conocer al ser humano, váyase al creador y averigüe. Porque ese sí te dice cómo funciona. Entonces, Dios trabaja con leyes, principios, mandamientos, estatutos, preceptos, instrucciones. Todo el universo trabaja. El cuerpo humano trabaja con códigos, los animales trabajan con códigos. Y es impresionante, tú estudias las abejas. ¿Cómo esas abejas saben a qué panal pertenecen? ¿Cómo hacen para hacer ese panal con esa simetría con que hacen los panales? ¿Qué cosa tan, pero perfecto, hermano? Regresan allá, saben lo que tienen que hacer, los llevan a un sitio a alimentarse, vuelan todas. Hay 500 millones y millones de abejas, porque yo vi esa película, vi ese documental, quedé loco. Los llevan a sitios expertos para que se alimenten por la época que es. Y tú ves millones de abejas. Y a la noche, todas regresan a su panal. ¿Y cómo saben dónde van? ¿Y cómo saben qué tienen que producir? ¿Cómo saben? Códigos. La mente del hombre tiene códigos. La ley de Dios tiene códigos. El reino de Dios tiene códigos. ¿Qué se necesita para abrir una caja fuerte? Un código. ¿Qué se necesita para transferir un dinero? Códigos. ¿Qué se necesita para abrir una puerta? Una llave. Si no tienes la llave, te quedaste afuera. Si no tienes el código, no abre. Dios tiene códigos. Tú quieres descubrir la mente humana, Él te da los códigos y abre la mente humana y te metes allá adentro, a donde tienes que entrar y acomodar y arreglar, lo tienes que arreglar, porque Él te dice cuál es el código. La Biblia tiene aproximadamente 800,000 palabras. Se puede leer en 60 horas seguidas sin parar. Tiene 66 libros y tiene 1189 capítulos. Es un libro acerca de las leyes de Dios, no acerca de religión. Habla de las leyes de Dios, eso es la Biblia. El día que nosotros nos acerquemos a estudiar la Biblia y entendamos que estamos frente al libro de los libros, en donde el Padre Eterno, el Creador, revela a la humanidad cómo fue creado, de dónde vino, cuál es su procedencia, cuáles son las leyes que lo rigen, cuáles son los principios que la rigen. Immanuel Kant decía que la única forma que tú puedes conocer a la moral como tal, porque la moral es muy relativa según la gente. O sea, ¿qué es moral? Imagínense. Bueno, moral, cada quien va a definir la moral dependiendo de su cultura, de su medio ambiente, de lo que cree. Pero Immanuel Kant, el gran filósofo Immanuel Kant y pensador Immanuel Kant decía que de la única manera que tú puedes definir y conocer moral es cuando conoces a Dios, porque la moral procede de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dijo un gran filósofo y pensador como Immanuel Kant. La Biblia es un libro que habla más de las leyes de Dios que del amor de Dios. La Biblia es un libro de leyes. ¿Quién fue Moisés? Bueno, el libertador de Israel en el Egipto, fue el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés es más que eso. Moisés era el gran legislador. Fue el hombre que Dios utilizó para establecer las leyes que están en la Torá, los grandes principios que rigen
esta tierra y el universo, muchos de ellos están ahí asentados en la Torá, lo que llaman Pentateuco, lo que llaman los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso es que el libro se llama libro de Génesis, libro de los principios, de las leyes. Si los hombres, si los seres humanos tomáramos en serio, pero en serio, tanto gente que no cree en el Evangelio o gente que cree, evangélico y no evangélico, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, si nosotros tomáramos en serio la palabra de Dios como palabra, como ley, este mundo sería totalmente otro mundo. Pero la misma iglesia ha desobedecido los principios de Dios. Nosotros los ministros hemos violado los principios de Dios todo el tiempo. Hemos enseñado religión, dogmas, tradiciones que nos conviene enseñar porque nos trae ciertos beneficios, porque podemos controlar a la gente, y no enseñamos las leyes de Dios. Porque cuando tú enseñas las leyes de Dios, Dios se glorifica. Dios actúa. Porque toda ley obedecida, toda ley de Dios obedecida por el hombre, solamente tiene un resultado: la legitimación de la acción de Dios en tu vida, la bendición de Dios en tu vida. Si obedecieres mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, mi palabra, seréis bendecidos, recibiréis bendición. Clarito. ¿Por qué el hombre se enferma? Porque está violando la ley de Dios. ¿Por qué el hombre mata? Porque está violando la ley de Dios. ¿Alguna ley estás violando? Toda violación de la ley trae juicio, trae consecuencias negativas. La persona de Jesús es diferente a sus leyes. Él es la persona, Él es el Salvador. Sus leyes son las que rigen su reino y las que rigen la moral del hombre, los principios que rigen al hombre. ¿Por qué se crean leyes en un país? ¿De dónde salió ese modelo? De la Biblia. Un país crea una constitución. Esa constitución establecida por el gobierno que nos representa, por el Congreso que nos representa, por la Asamblea Nacional que nos representa, ellos se reúnen, dirimen, trabajan, hasta que crean una constitución. Una constitución. Esa constitución se sacan las leyes orgánicas. Y esa ley que estableció el gobierno que rige un pueblo, a través de los representantes del pueblo, no, la Asamblea Nacional representa al pueblo, no representa al gobierno de turno, o sea que no se vende con el gobierno de turno para hacer leyes, quebrantar leyes y hacer negocios con el que está de gobierno para oprimir al pueblo. En esta ley que está aquí, que es la ley divina, ahí no hay compra, ahí no hay lobbies, ahí no hay quien haga lobbies. ¿Me está escuchando? No hay. Dios tiene una ley y si tú la quebrantas, tú pagas por haber quebrantado la ley de Dios. Por eso yo estoy en el Evangelio. ¿Sabe por qué estoy en el Evangelio? Porque la ley entra por casa. Y si yo violo la ley de Dios, yo voy a recibir castigo. Pero si yo obedezco la ley de Dios, yo recibo la bendición de Dios. Un hombre, y lo dije en el otro mensaje, como Joseph Stalin, que se le atribuyen 30 millones de crímenes, de muertes, murió tranquilo. Y uno dice, ¿y este hombre nadie le hizo? Nadie aplicó la ley a este hombre. Miren lo que le pasó a Gaddafi, miren lo que pasó a Mussolini y a todos aquellos tiranos en la historia que el pueblo los ha despedazado. Pero este tipo muere tranquilo. Lo primero que hizo cuando se produjo la revolución bolchevique, que mataron al zar y a toda la familia la fusilaron en un sótano de un edificio, se levantó la revolución bolchevique y tomaron el poder y empezaron a tratar de establecer el orden en Rusia. Y por allá lejos en Suiza estaba Lenin y oyó lo que estaba pasando y enseguida corrió y se volvió para Rusia. Y cuando llegó un poquito tarde porque ya tenían casi todo organizado y el tipo dijo, wow, ¿cómo yo hago para que no haya elecciones? Y eso lo aprende la gente que tenga el comunismo, lo aprende Lenin. ¿Cómo yo hago para resolver este problema aquí? Porque ya estoy llegando tarde. Entonces empezó a crear una situación donde vamos a postergar, vamos a cambiar la fecha, vamos a hacer algo. ¿Para qué? Para tratar de reacomodarse y de armar su tarantín para poder apoderarse del gobierno. ¿Suena familiar?
Cambiamos las fechas a nuestra conveniencia, para allá, para acá. Espérense, esto no es por aquí, ya vamos a ver, mientras hago mi trampa. Entonces Lenin se queda armando la trampa varios meses, tratando de armar su equipo para luego ir a elecciones. Cuando fue a elecciones ganó, porque buscó gente y grupos para que atrasaran todo. Y cuando vinieron las elecciones, Lenin ganó y se apoderó del poder. Joseph Stalin lo estaba viendo y conocía todas las trampas de Lenin y toda la mentira del comunismo. Y se volvió un dictador peor que el que había antes. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Lenin cuando agarró el poder? Todos los seguidores de Lenin y todos los líderes bolcheviques, pam, los asesinó a todos. Y se apoderó de Rusia durante todas esas décadas que se apoderó de Rusia y termina muriendo habiendo asesinado a 30 millones de personas y muere tranquilo como que no pasa nada. Y yo le dije, Señor, ¿y ese caso? ¿Por qué aquel muere así, Gaddafi? ¿Qué no le hicieron a Gaddafi? Joseph Stalin aparentemente se escapó. Señor, ¿y por qué? Y el Señor me dijo, lo que pasa es que cuando los hombres violan la ley de los hombres se encargan de ellos y hay juicio. Y yo le dije, ay, Lenin, bueno, ese violó la ley de los hombres, la ley mía, la ley de todo el mundo, igual como todos la violan. Pero ¿por qué se salió ileso de aquí? Se fue tranquilo aparentemente. Y lo que me dijo fue, porque a ese lo juzgo yo. Me dijo, ¿viste que parece que se fue así tranquilito? Ese lo voy a juzgar yo, a Joseph Stalin. La gente cree que porque se escapa del hombre y se escapa de la justicia humana por sus habilidades, van a cruzar para el otro lado, muertos de risa. Allá te espera nada más que Yeshua HaMashiach, el juez del universo, y dice que tiene ojos de llama, son como llamas de fuego, pies de juicio de bronce, esperando que llegues para hacer sentencia. No sé si usted me está siguiendo. Tú dirás, ¿por qué yo he trabajado tanto en la vida y no tengo nada? Tanto trabajar y no tengo nada. ¿Por qué he trabajado tanto y no tengo nada? Yo me preguntaba en estos días, contrale, Señor, ¿por qué sucede esto? Si tu palabra dice que en Génesis entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género.